Quiero darle la bienvenida a mi apóstol Jorge Porras Benedetti, mi pastor. Bienvenido, estoy súper honrada de que puedas estar con nosotros en esta mañana. Y pues saluda a toda la audiencia que ya se está conectando. Ya le había anunciado a la comunidad que usted iba a estar con nosotros. Quiero darle gracias. Fíjate cómo te voy a decir a mi hija. Yo le digo a ella que cuando yo la veo a ella y hablo de ella o pienso en ella, es como que si viera a Ivana, la chiquita. Se lo dije siempre. Digo, yo te veo a ti y te miro como que eres mi hija. Directamente, como veo a Ivana, como veo a Tatiana, a Nicole, qué sé yo, una de mis hijas. Y para mí siempre fue un gozo tremendo cuando te vi por primera vez allá en Maracaibo, cuando cantaste por primera vez. Vi el talento, el don que tenías tan hermoso. Y bueno, ahí comenzó una historia muy linda de tu testimonio, de tu vida, y me siento tan honrado de parte de Dios por traer una persona como tú con un don salmístico tan poderoso que yo creo que, mira, yo he conocido muchos salmistas en mi vida y yo creo que el caso tuyo es un caso único en la forma en que adoras, alabas, tu corazón, tu manera de ministrar. Es una cosa muy particular y me siento muy, pero muy orgulloso de que el Señor me haya permitido que tú llegaras a este ministerio, tú y tus padres y tu hermano, porque los quiero muchísimo, esa familia Maisol, los quiero mucho, mucho, mucho. Así que una gran alegría estar aquí en tu programa y poder bendecir tu vida y seguir bendiciendo la vida de muchos. Gracias a mi Señor, que es el que nos da la sabiduría, el favor para entrenar, capacitar gente como Él me capacitó a mí. Y poco a poco vamos alcanzando las metas, poco a poco. Así es, apóstol, y también mi hijo, mi esposo, todos estamos completamente dentro del ministerio en este momento y estamos allí empujando la rueda para que lo que el Señor ha dicho pueda ser manifestado. Y yo recuerdo cuando estábamos en Maracaibo que usted recibió la palabra, fue que fue ratificada de parte de Dios, en donde el Señor le decía que usted iba a ser utilizado para ayudar a muchos ministros a salir de ese sistema religioso, a poder vivir una vida del reino. Y recuerdo que entre todo este proceso, pues nace el Centro Latinoamericano de Estudios Ministeriales, que es la organización en la que usted está al frente en este momento, una organización enfocada a poder llevar a ministros a transicionar, a salir literalmente de un sistema que no les está mostrando al Mesías, que les está ocultando la verdad, que no les permite vivir en su identidad, en su propósito, en su destino profético, para que comiencen a cumplir el propósito del Señor. Y entre todo esto que está haciendo el Centro Latinoamericano de Estudios Ministeriales, está la cumbre de ministros. Y quiero traer esto a mesa porque recientemente terminó una cumbre de ministros el año pasado a la que tuve la honra de ser invitada y estar allí. Y pude ver el proceso, aunque estaba a distancia, que vivieron los ministros desde que entraron a la cumbre y cómo salieron de la cumbre totalmente transformado. Y apóstol, me gustaría que usted nos pudiera hablar de eso que el Señor puso en su corazón, de hacia dónde el Señor está llevando a estos ministros y cómo estas cumbres que se vienen haciendo desde el año pasado han venido a generar una transformación profunda en los hijos del Señor para que en medio de este tiempo puedan realmente ser instrumentos que anuncien y manifiesten el reino del Señor en la tierra. Sí, Dios con cada persona tiene un propósito de vida, tiene asignaciones específicas. Él es soberano. En su soberanía, Él escoge, Él decide, dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y a veces entender ese texto no fue fácil para mí, pero básicamente muchos los llamados. Él nos llama a todos a su reino. Ese llamado es un llamado como el que se le hizo al Señor a Nicodemo. Ese es el ejemplo básico que hay en la Biblia, en Juan 3:5. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Entonces, el llamado que el Señor hace es un llamado general para, primeramente, ingresar a su reino. Nosotros, si no estamos adscritos, por ponerlo de una manera moderna, al reino de Dios, si no estamos suscritos y adscritos al reino de Dios, y no hemos nacido en el reino de Dios, y no hemos nacido del agua y del espíritu para entrar al reino de Dios, todo lo que hagamos estamos arando en el mar. Desde una perspectiva científica, intelectual, racional, filosófica y hasta religiosa.
incluyendo todo eso, nada de lo que hagamos desde esas perspectivas tienen ningún impacto y ningún efecto en lo que es el reino de Dios y en lo que vale y en lo que el Señor va a pesar y en lo que tiene valores. Lamentablemente, por años, yo tuve veintitantos años de ministerio, haciendo como Dios me dirigía, hasta donde yo entendía, claro está. Y de momento me doy cuenta que yo tengo no solamente un llamado al reino, porque nací de nuevo, sino que después de ese llamado que uno tiene y entra al reino de Dios, que fue lo que pasó con Nicodemo, ese es el requisito sine qua non. Y esto lo quiero poner de base de fundamento en mí. El requisito sine qua non para estar en el reino, para que todo lo que hagamos cuente, sea evaluado, sea valorado y luego reciba recompensa, el primer requisito es, como en todas las instituciones, universidades, empresas, tú empiezas a trabajar en una empresa 30, 40 años, pero tú eres legal en esa empresa desde el momento que la empresa te contrata y tú firmas un contrato. En las universidades, tú no puedes estudiar en una universidad si tú no te inscribes, pasas un proceso de admisión en la universidad y luego eres aprobado para ingresar. Y así en toda la vida, en todo lo que hacemos en la vida, hay licencias que hay que sacar, hay permisos que hay que sacar, hay requisitos que hay que llenar y cumplir. Lamentablemente, lo que a mí me preocupó mucho fue cuando empecé a entender que la gran mayoría de los cristianos en el mundo no han entrado en el reino de Dios. Eso fue lo que a mí me choqueó, como dicen aquí en Estados Unidos, un Spanglish que hay aquí, me choqueó, shock, I received a shock, se dice en inglés, y me estremeció cuando yo pude ver que hay un sistema que ha operado desde casi el año 50 del primer siglo, cuando Pablo comenzaba su ministerio, por ahí. Comenzó a levantarse un sistema religioso que ocultó, pero en los primeros 3 décadas, no llegó, terminó el primer siglo, cuando ya el enemigo había sembrado una semilla igualita como la que sembró en el huerto del Edén. Si tú participas de este árbol, comes de este fruto, el fruto ahí, el árbol es una ideología, es un concepto, es una filosofía de vida. La gente no es un pedazo, no es una manzana, no es una pera, es una ideología. Acuérdense que Dios tiene pensamientos igual que nosotros. Dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Todo pensamiento genera un precepto, todo precepto genera un concepto, todo concepto genera una idea genera una ideología y una ideología genera una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida es la que establece las culturas en los pueblos. Cuando Lucifer, cuando Satanás, cuando la serpiente tienta a Eva y le hace una propuesta de una versión diferente de la Biblia, de la escritura, de la palabra, de lo que Dios ha dicho, pues el hombre tenía, como era un ente moral libre, no tenía libre albedrío. Libre albedrío es una doctrina totalmente griega, que no tiene nada que ver con la Biblia. Es un concepto totalmente griego que no voy a explicarlo ahora, pero el libre albedrío no existe en la escritura. Existe la voluntad, el ser un ente moral libre, y le dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte, como le dijo Israel, el bien y el mal, la maldición y la bendición, escoge la vida para que viva. Entonces el hombre hizo un pacto con Dios, Dios hizo un pacto con el hombre, perdón, y ese pacto era condicional. Si comes de ese árbol vas a morir. Le puso una ley primigenia en el espíritu, Adán no era inocente, como dice la teología dispensacionalista, el periodo de inocencia de Adán, eso es falso, Adán no era ningún inocente, Adán conocía la ley de Dios, Adán fue creado con pleno conocimiento, fue creado en amor, fue creado en hacer el bien, todo su cuerpo, su ser, su pensamiento tendía hacia el bien. Totalmente. Fíjate que es lo opuesto a Hebreos, a Génesis 6. Y en la intención del corazón del hombre era inclinada hacia el mal. Bueno, cuando Dios creó a Adán, la intención del hombre era inclinar hacia el bien, no hacia el mal. El mal se aprende, el bien no, el bien viene de fábrica. El hacer lo bueno, el honrar a Dios, el bendecir a Dios, eso viene de fábrica. Este, como se dicen los términos de computación y de informática, por Un virus. default, viene por default. El bien, lo bueno, el obedecer, el honrar a Dios viene por default, viene en la programación que Dios te da. El mal hay que aprenderlo.
Los niños hasta los 7 años aprenden lo más básico que necesitan. Todo lo más importante de un ser humano lo aprenden los primeros 7 años. Eso lo dicen los grandes psicólogos, los primeros 7 años. Es por eso es tan importante que nos eduquen bien. Entonces, ¿qué pasa? Fuimos educados con un sistema que se infiltró, así como se infiltró. Por eso uso el ejemplo de Satanás en el huerto del Edén. Le dijo, Dios sabe que si tú comes de esto que yo te estoy dando, ese fruto, la palabra árbol en hebreo significa consejo, es una de las interpretaciones de esa palabra hebrea, no solamente es árbol que da fruto, sino consejo, que da fruto, da conocimiento. Entonces la forma metafórica es no participes del consejo que te va a dar esa fuente, ese ser, ese árbol, esa vida, supuestamente vida, ¿no? Ese ser que existe ahí, que está torcido, que está pervertido, el bien y el mal. Entonces, cuando Eva acepta la propuesta de que si tú comes de este árbol serás semejante a Dios, ¿qué le estaba ofreciendo? ¿Le estaba mintiendo? No, porque fíjate que después que el hombre cae, Noemí, y se extravía, y ahí en el mismo capítulo 3 del ciclo 24, 25, 26, Dios dice, le preguntaban, ¿dónde estás? Bueno, me escondí porque la mujer que tú me diste, y por ahí va, no, bueno, la serpiente me engañó, bueno, y por ahí empezó el proceso, pero al final de esa conversación, Dios dice, ahora el hombre es semejante a uno de nosotros, es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea, que lo que estaba diciendo Satanás era verdad. Ahora él es el padre de toda mentira. ¿Cómo la mentira es una cosa y el engaño es otra? Él usa el engaño. Él te engaña cuando él te usa una verdad. A Jesús le usa una verdad. Le dijo, si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de este mundo. ¿Por qué Satanás no le podía mentir a Jesús? Porque si a Satanás le estaba mintiendo a Jesús, Jesús no sabía, era solamente hombre, no Dios. Y si le estaba mintiendo y Jesús sabía, entonces no era una tentación. A Jesús no le podía mentir. A mí no me puede mentir, a ti tampoco. Cuando tenemos la verdad, Satanás no lo puede mentir, pero nos puede engañar. Y nos engaña con la misma verdad. Mira lo que le tiró a Eva. Dios sabe que el día que tú comas vas a ser semejante a él. No estaba mintiendo, Dios lo dijo. Ahora el hombre es uno semejante a nosotros, conociendo bien el mal. Mucha gente no conoce eso. Entonces, dentro de esa perspectiva de la ley primigenia, la Torah primigenia que tiene Adán, Adán era un hombre completo en conocimiento, plenitud de todo. Al caer, pues perdió paternidad, perdió eternidad, perdió al Espíritu Santo, perdió intimidad con Dios, comunión con Dios, perdió su herencia como hijo, perdió su relación de propósito con Dios, perdió este destino profético, perdió todo. Y el proceso de 4000 años desde la caída de Adán, que fue el 14 de Abib, porque es cuando se celebra Pesach todos los años, ese fue el día que cayó Adán, el 14 de Abib, y ese fue el día que Dios estableció como regla de celebrar Pesach una vez al año. No se celebra Santa Cena ni Pesa cada día o cada vez que un ministro quiere y dice, bueno, voy a celebrar este domingo. No, eso no es así. Uno tiene que seguir las reglas, uno tiene que seguir la ley. La ley de Dios, la Torah de Dios dice que una vez al año se celebra Pesa, una vez y te da el ceder, te dice cómo el orden que eso lleva. Bueno, la religión cristiana que ha hecho con eso lo que le da la gana. Entonces ahí viene el problema. El problema es y te trazo esas bases fundamentales, porque Jesús siempre decía, en el principio no fue así, en el principio no fue así, en el principio no fue así. Y es que hay un principio. En el hebreo, cuando dice Bereshit Barak Elohim et Hashamayim Vederet, cuando dice eso, tú lees el hebreo y te está diciendo en principio, no en el principio. Porque si dice en el principio, entonces eso está antes que Dios. No, en principio, Bereshit Barak, dos Beit, dos letras B, que eso es la segunda, y después dice Elohim, y usa la primera letra Aleph, que es el uno. Entonces, la misma inscripción del primer capítulo dice que Dios es increado, es ante todas las cosas, Él no existe, Él es la existencia en sí misma, Él no existe, Él no fue creado, Él es. Entonces viene el problema ahí de entender la soberanía de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos desde Génesis y Apocalipsis que Él es el soberano, que antes de que las cosas existieran y Él creara la existencia, Él era. Él no existe, Él es. En la Biblia siempre dice, Él es, yo soy el que soy. Bueno, a partir de ese principio es que nosotros entendemos ahora, vamos ahora a lo nuevo, al tiempo en que estamos, ¿por qué tenemos que transicionar? ¿Por qué tenemos que
deslastrarnos de tanto conocimiento. Fíjate, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. La palabra imagen y semejanza en el hebreo, la referencia que hace más directa es carácter y naturaleza. Fuimos creados su carácter y naturaleza. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre acepta la filosofía, la ideología satánica, porque eso fue lo que pasó, no hubo una manzana, no hubo una pera, eso son cuentos católicos romanos y cuenticos de niños. Claro, son una figura pero no dice que fue una manzana y una pera, dice el fruto, no está hablando, y eso es metafórico. Entonces, cuando ingresa esa filosofía de vida, esa ideología en el hombre, hablando figurativamente, se produjeron, en ese momento se fueron taras genéticas. Así como la sangre se producen taras genéticas y empiezan a salir niños con problemas de salud, con problemas de órganos, salen con problemas físicos terribles por las taras genéticas que se producen, desde el momento que el hombre aceptó la idea, la ideología, la filosofía que se había generado en Lucifer, porque acuérdate que dice, pero tú eras sabio, tú eras sello de la perfección. Parece que perfección es la palabra tamín, que significa hecho con la capacidad de ser perfeccionado. O sea, todo ser humano que Dios creó. Aún el cuerpo de Jesús en esta tierra fue engendrado del vientre de una mujer. Jesús era perfectible en el cuerpo, el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre era perfectible. Y cuando Jesús obedece, dice que por lo que sufrió y padeció, dice, aprendió la obediencia. Uno está aprendiendo obediencia, ya se sabe que no era perfecto en esa condición, será perfectible. Dice que aprendió la obediencia. Si era perfecto, ¿cómo va a estar aprendiendo? Perfecto en el sentido absoluto de Dios, nadie. Ni siquiera Jesús cuando nació como el Hijo del Hombre era perfecto, era perfectible. ¿Por qué? Porque si Jesús era perfecto, entonces nunca podía haber pecado. Pero como era perfectible, sí había la posibilidad de pecar. Y por eso en el huerto dice, Padre, si es posible, aparta a mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él podía haber pecado, tenía la posibilidad. Entonces, cuando hablamos de eso, dice de Jesús en Hebreos 5, dice 7, 8, 9, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, uno. Y dos, y fue perfeccionado para traer eterna redención. Y fue perfeccionado. Yo no estoy diciendo que él era perfectible, la Biblia dice que él era perfectible, la Biblia dice que él fue perfeccionado, algo que es perfeccionado es porque no es perfecto, punto. Entonces, ¿qué mostró Jesús? El Adán que cayó en el huerto, nadie lo conoce, nadie lo veía, nadie sabía cómo era y dice muy poco, pero cuando Jesús se presenta, nace, crece y llega a los 30 años y el Espíritu Santo viene sobre él y lo lleva al desierto para ser tentado y él inicia su ministerio diciendo arrepentidos y convertidos, que es la palabra metanoia, meta de más allá de lo natural y nous, conocimiento, que haya una renovación en tu conocimiento de lo que es espiritual, de lo que es el reino de Dios, que no es una dimensión, es una esfera, es una atmósfera, es un ambiente. Entonces dice que haya en ti una transformación mental al punto que tú puedas entrar al reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace nuevo, si no es vivificado. Entonces aquí viene lo mismo otra vez. ¿Qué pasa? Las taras genéticas que se produjeron en el hombre llevan raíces profundas desde la misma caída del hombre, que es cuando, por cierto, que es cuando comienza a correr el tiempo humano. Cuando Adán cae, ese día 14 de Abib que cayó, comenzó la cuenta regresiva de los 6.000 años que Dios le entrega a la tierra al hombre, por decirlo de una manera figurativa y legal, en comodato, por 6.000 años. Esos 6.000 años fueron divididos de una manera impresionante por milenios, 6.000 milenios. Un día es como 1.000 años como un día. Ese es el modelo para contar. Entonces, desde la caída de Adán hasta Set hay 130 años. Ahí te está dando exactamente cuánto tenía Adán de caído. Cuéntale ahí usando toda el calendario lunisolar de Dios y vas a contar años proféticos, no puedes contar años civiles porque no te cuadra, te sobran 60 años, te sobran, porque son 365 días del año solar, pero el año lunar son 354. Son 11 días por año, que en 6.000 años te hace una diferencia de 60 años, pues yo saqué toda la cuenta. 60 años de diferencia si cuentas con el calendario solar, 365, y son 354 días el año, que son 11 de diferencia, entonces te da la cuenta exacta, el día exacto, no solamente de su primera venida. Él dijo,
a la gente, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, les digo, ¿cómo es posible que ustedes dicen, estamos hablando de Mateo 16, 1, 2 y 3, cómo es posible que ustedes pueden discernir los tiempos de la lluvia, del sol, de cuándo viene esto, de la siembra, de todo, lo pueden decir? ¿Y cómo es que ustedes reclamándole no conocieron y no conocen el tiempo de mi venida? Cuando aparece Jesús, ¿quién era? El Hijo del Hombre, no era el Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Ve? No estimarse igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó, que nao, vaciarse, se despojó de sus atributos divinos, no estimándose igual a Dios, y se hizo hombre. Y siendo hombre, hombre, como fue Adán y fue Jesús, se hizo siervo. Cuando dice se hizo siervo, ¿siervo de qué? Del pecado, de la iniquidad más bien, en el Calvario. Ahí se hizo siervo. El siervo es uno que está caído, el siervo es uno que no hereda, el siervo es uno que es un asalariado, el siervo es uno que no pertenece a la familia. En cambio, cuando Pablo dice yo, doulos, griego, yo doulos, yo esclavo de Cristo. Él no habla de ser de siervo y aparece mucho siervo, siervo, siervo. No, en el Antiguo Testamento mi siervo irá, pues la traducción, mi esclavo. La palabra doulos es primeramente es esclavo. Pablo dice yo esclavo del Señor. ¿Por qué un esclavo? ¿Por qué no un siervo? Porque un siervo nunca puede pertenecer a la familia. En cambio, un esclavo es comprado por el Señor y todo esclavo pertenecía a la familia. El dueño de la casa tenía que darle a mantener al esclavo porque esa era su responsabilidad. Él era el dueño y la responsabilidad era mantener ese siervo, darle comida, todo si se enfermaba lo sanaba, porque era su propiedad. Es como que tú tienes, porque en ese tiempo era así, como que tú eras una vaca, un chivo, ¿verdad? Esos dueños. Entonces ellos veían a los seres humanos desde ese punto de vista, los compraban, este es mi siervo, mi esclavo, pertenece a mi casa, pero estaba en la casa, era de la casa, pertenecía a la casa y nadie lo podía sacar de ahí, a menos que el tipo lo vendiera, lo entregara o le diera la libertad. Tenía que soltarlo legalmente. Nosotros, Dios, en la sangre de Yeshua, nos hizo esclavos, nos compró por precio de sangre. ¿Y qué pasa? Dice que hay la ley de qué? De adopción. Cuando viene la ley de adopción, entonces nos adopta como hijos. Somos hijos adoptivos, por eso es que en Romanos 11, cuando habla de que desechó a Israel porque quebrantó el pacto en Jeremías 3, 8 al 14, dice que violó el pacto, lo quebrantó y Dios le dio carta de divorcio a Israel. Cuando llega Jesús, Israel estaba divorciado del pacto del Monte Sinaí, ya lo había quebrantado. Mucha gente no acepta ni sabe eso. Israel quebrantó el pacto de Dios. En Jeremías y en Isaías lo quebrantó y lo dice clarito. Le entregó carta de divorcio. ¿Para dónde lo mandó? Para Babilonia, fuera de esta tierra. Y no regresaron. Hasta el tiempo cuando Dios profetiza en el capítulo 45 de Isaías, que dice que mi siervo Ciro, y habla de Ciro, lo profetiza 150 años antes. Cuando llega Ciro, Daniel le dice, le enseña la escritura y dice, aquí está profetizado. El hombre captó que el Dios de los cielos tenía planes con él, entonces sella el pacto y es liberado. Todo es legal, todo se hace en un orden. Jesús, y termino, en su aparición a la tierra como el Hijo del Hombre, fíjate que no es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre. Él después que resucita, recupera su identidad de Hijo de Dios, pero la arriesgó, la puso en tela de juicio. Cuando él muere en el Calvario, era el Hijo del Hombre y el que resucita es el Hijo de Dios. Entonces, ¿pero qué reveló Jesús en esos 33, 32, 33 años? ¿Qué reveló? ¿Cómo fue el hombre original que Dios creó, el poder que tenía, la autoridad que tenía? Todo lo que hizo Jesús en su ministerio lo hacía Adán antes de caer en el huerto, porque él vino a mostrarnos al mundo cuál fue el hombre que Dios creó. Ese hombre que se transfiguró en el monte, la transfiguración, así era el cuerpo de Adán. Ese era el nivel que tenía Adán, caminaba sobre las aguas, detenía la lluvia. El Adán de la Biblia, no es ese Adán debilucho, que es inocente, como dice la teología, que cayó porque pobrecito. No, 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 no. Ese era un Adán que tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba haciendo, igual que Jesús. Pero claro, este era alma no, ¿cómo se llama? Ser viviente, primero era ser viviente, no alma, ser viviente y el Jesús, que era espíritu vivificante. Esa es la diferencia grande que hay entre uno y el otro. Esta cumbre ministerial, apóstol, que ustedes han hecho, ya el ministerio, se han hecho varias cumbres ministeriales, pero ahora Esta es la cuarta, la que viene es la esta cuarta. es la cuarta y ahora ya no solamente, no va a ser la cumbre ministerial como se ha estado realizando en la ciudad de Miami, sino que ahora la vamos a estar realizando en Costa Rica. Y se está haciendo una convocatoria a todos los ministros, no solo a los que están en Costa Rica, sino a aquellos que puedan trasladarse hacia ese lugar y que está diciendo, ¿saben qué? Si tú has escuchado esta información, esta palabra de parte del Señor,
y tú dices, hey, yo creo que yo necesito transicionar. Yo creo que yo estaba caminando como lo que me pasó a mí en el 2014, fuera de lo que realmente es las escrituras, y que eso se traduce en ver situaciones aún en nuestras vidas que no tienen por qué suceder solo porque estamos fuera de la vida de Dios, como dice Efesios 4. Tenemos el entendimiento entenebrecido y eso nos hace vivir fuera, dice la palabra, ajenos de la vida de Dios. Pequeño paréntesis, eso que dijiste, cortico, bien cortico. De Dice la, po- entenebrecido. Hay gente nacida de nuevo, aún nacida de nuevo, que está entenebrecida. Son hijos de Dios. Es como lo que cuando Gedeón, ¿cuántos tienen el corazón en la batalla? Dile que los que no tengan se vayan. Se fueron 22.000, quedaron 10.000. Y luego ponlo a beber agua. 9.700, mándalos a su casa. Dios no los condenó, Dios no los mató, Dios no los maldijo. No, no, váyanse a su casa. Usted no tiene el corazón en la batalla. Seguían siendo pueblo de Israel, pero solamente quedaron 300. Todos somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, porque fuimos llamados al reino. Pero ¿cuántos de los que somos llamados a un ministerio obedecimos la palabra? Obedecimos lo que el Señor dijo. Entonces ahí viene la parábola del sembrador. Dice, el que cayó en buena tierra, da el 100 por 1. El que cayó en una tierra que no es tan buena, 60 y 30. ¿Quién llega al 100 por 1? ¿Quién cumplió el 100 por 1? Donde esa semilla cayó perfectamente y el 100 por 1, Yeshua. Ese 100 por 1 es Yeshua. Él fue el que logró eso, el único. Luego vienen los de 60 y los de 30, que esos somos nosotros. Pero hay los que no hicieron nada, que enterraron el talento y no produjeron nada. Son salvos así como por fuego, en algunos casos. Entonces ahí viene la diferencia. Así es, apóstol. Por eso es que en ese sentido quería que nos conversara por qué la gente debería ir a esta cumbre. ¿Qué van a encontrar esta cumbre? ¿Cómo esta cumbre que se va a hacer en Costa Rica nos va a ayudar a transicionar? Y más adelante les voy a dar toda la información para aquellos que puedan darse cita. Yo les invito, yo siendo ustedes iría. Si tengo todas las condiciones para ir, yo iría. ¿Qué le va a aportar esta cumbre ministerial a todos aquellos ministros que hoy están viendo este programa y están diciendo, tienen quizás sus empresas o sus ministerios o están apenas naciendo ministerialmente? ¿Por qué deberían asistir a esta cumbre y cómo esta cumbre les va a ayudar precisamente a pasar al otro lado, a transicionar y a dejar ese sistema que nos ha hecho caminar por debajo de nuestra identidad en Dios? Mira, cuando una persona, sin darse cuenta, lo que tiene es un sistema religioso encima, siempre que tiene un sistema religioso encima, ¿cómo tú sabes que una persona es religiosa? A lo mejor ha nacido de nuevo. Mejor. Y muchos de los que están en el cristianismo y en la iglesia cristiana, la gran mayoría han nacido, no, yo nací en una iglesia cristiana porque siempre se predica, se proclama, perdón, el evangelio del reino y todo, siempre se habla del de salvación y todos nacemos ahí. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo sabes tú que tú estás en una religión y no estás en la verdad completa? Naciste de nuevo, estás allí, pero no estás disfrutando de nada, simplemente eres uno que está, eres un nominal, estás ahí anotado. Fíjate en la experiencia de Nicodemo. Nicodemo era judaizante, practicaba la halajá, los minharín, las tradiciones, y era principal de una sinagoga, entrenado para eso. Este hombre, con todo el conocimiento que tenía de las escrituras, se le ocurre ir y buscar a Jesús. No lo buscó en el día, lo buscó en la noche. Eso es característico de una persona que tiene un sistema muy arraigado y no le conviene que lo vean hablando con aquel que discrepa de ellos o que presenta una visión diferente o tiene un planteamiento diferente de lo que es la relación con el Padre Celestial. Se viene de noche, no sé cómo él coordinó eso, porque él lo tuvo que haber coordinado muy bien, hasta con los discípulos debe haber hablado para que supieran que él era principal de la sinagoga. Miren, yo me quiero reunir. Algo pasó ahí. O él lo persiguió y anduvo detrás de él, detrás de él, detrás de él, todo el día, todo el día, todo el día. Cuando lo vio, se le pegó al lado ahí y no lo soltó. Para mí, posiblemente fue eso. No lo soltó, lo seguía de lejos. Y lo seguía, lo seguía. Y cuando lo vio, porque él se quedaba en Jerusalén. Cuando iba no se podía regresar. Eso imagínate, si se vuelve a Capernaum, estamos hablando en carro como hora y media, por lo menos. Imagínate a pie, casi mediodía, un día completo caminando. Entonces, él lo ubica, pues, y lo encuentra, dice que fue Jesús de noche.
y le dice estas palabras. Un principal de la sinagoga religioso que vivía bajo el judaísmo tradicional religioso del alajá y del alajot y de los mengaim y de las tradiciones. Y lo busca en la noche y le dice, mira, yo sé que tú vienes de parte de Dios y que eres maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Mira, mira, mira la declaración de este hombre. Le está diciendo, yo sé que esto es verdad y que tú eres la verdad. Yo lo que necesito es explícame, porque yo tengo aquí, yo he tenido 5 nuevos nacimientos. No sé si conoces que los judíos experimentan 7 nuevos nacimientos. Cuando nacen y tienen la escuelita, la sinagoga eran las escuelas, acuérdate que no había universidad ni escuela. La sinagoga, ¿qué es la sinagoga en Israel? ¿Qué era? Es el centro comunitario, como decía, el mercado público, como decía, el lugar donde todo el mundo se reúne. Esa era la sinagoga. Estaba la sinagoga alrededor, había de todo. Y la gente se reunía. Y ahí era donde los niños iban a la escuela a recibir la Torah, las parashá y la haftará. Las haftará y la parashá quedaban 50 y pico al año. Los niños a partir de 6 7 años, que era una edad aceptada, los mandaban ahí. Entonces, todo judío cuando inicia a los 6 7 años su escuelita, durante la semana va a la escuelita, o los Shabbat, más bien, perdón, los Shabbat, van a su escuelita. Ese es el primer nacimiento que ellos consideran. El segundo es cuando se hace bar mitzvah, hijo del pacto, que tiene el varón para 13, la niña 12. Entonces hacen, y se convierten en hijos del pacto y ya comienzan a ser responsables de sus actos. Ese es el segundo. El tercero, 18 años, preparado para casarse. Ese es el tercer nacimiento, ya puedes engendrar. Ya tienes el permiso, tienes la edad. El cuarto es la edad de los 20 años, que es la edad donde emprendes, porque ya pasaste 2 años de matrimonio. Acuérdate que cuando un hombre se casaba en ese tiempo tenía 2 años, hasta 2 años de luna de miel. Entonces, por eso dice de 18 a 20, porque no le puedes interrumpir su luna de miel. Fíjate la importancia que tenía el matrimonio y la relación con su esposa durante 2 años. No se lo podía, no podía hacer otra cosa que eso, a menos que surgiera una guerra, una cosa, ya era diferente. Pero llega a los 20 años y dice que a partir de los 20, ya después tiene 2 años casado, emprende el camino de la justicia. Van 4. Cuando llega a 30, alcanza la edad de la plenitud. Es por eso que todo hombre en toda la Biblia no inicia su ministerio, sino cuando no tiene 30 años. Fíjate que en los parlamentos en el mundo, un niño no puede estar en un parlamento, ni siquiera en algunos sitios hasta 25 años, pero por lo general es 30 años el promedio para estar en un parlamento, porque ya tienes madurez, es la plenitud de la fuerza. ¿Cuándo comenzó Juan el purificador de su ministerio? A los 30. ¿Cuándo comenzó su alteza? Porque eso era lo que se estilaba durante toda la historia de Israel, esa era la ley, esa era la práctica, por decirlo de una manera. Bueno, cuando llegas a los 40, llegas a la edad del entendimiento. Yo cuando alcancé 40 años de edad, yo comencé a entender cosas, literalmente se lo digo. Yo decía, pero ¿dónde estaba yo metido? ¿Qué yo hice? Empecé a revisar mi juventud, todos los errores que cometí, pero ¿por qué yo fui tan bruto? ¿Por qué fui tan torpe? A los 40 años entró una edad de entendimiento. Yo lo viví. Cuando llegas a los 50 años, entras en otra etapa que es la edad de la sabiduría. A los 50 años comencé la edad de sabiduría, ya van 5. ¿Verdad? Y después entran los 60 70 que ya ahí ya está maduro. Pero ¿por qué solamente 5? Porque los otros 2 nuevos nacimientos solamente es si vas a ser sacerdote, sumo sacerdote, o si vas a ser rey. Eso lo experimentan solamente aquellos ungidos específicamente para el sacerdocio, para el reinado. Cuando Nicodemo viene a hablar con Jesús, él es judío, él tiene ese, y le dice, pero ¿cómo que yo voy a nacer de nuevo? O sea, yo tengo más de 50 años. Ya yo pasé todas esas, todo, ¿cómo que tengo que volver al vientre de mi madre? O sea, ya yo cumplí con todos los requisitos de la ley, supuestamente de la ley. Eso era tradición, eso era judaísmo, eso era la halajá y los mingaín. Y Jesús le dice, no, 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 Nico, espera, espera. Tú, para decirte la verdad, tú necesitas nacer de nuevo. Imagínate tú decirle a un judío de ese nivel, tú tienes que nacer, ¿cómo que nacer de nuevo? Ir al vientre de mi madre. No, no, no. Tienes que nacer, y aquí viene. Le dice, ¿cómo es que tú me preguntas eso? Tú siendo maestro de Israel y no sabes estas cosas. Oído, tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas. ¿Qué esperaba Jesús? Que tenías que saberlas. ¿Por qué no las sabes? Porque estás metido en una religión. Porque hay tanta gente dentro del cristianismo que ignoran la escritura, las festividades, las convocatorias, las llaman judías, cuando no son judías, son de Dios. Todo el proceso de crecimiento lo ignoran y pasan un proceso de crecimiento hacia una religión. La religión, toda religión, según la Biblia, yo revisé Mateo,
Santiago, cuando habla de la religión, la verdadera religión, esa palabra del griego no significa religión. Esa palabra es la palabra que significa la verdadera adoración, el verdadero servicio a Dios, no religión. La traducen mal. Trastella es un término griego muy importante que se tradujo mal, porque la religión verdadera, Santiago no habló de religión, habló la adoración verdadera, la comunión íntima con Dios verdadera, no es esa, sino esta, y entonces la enumera. Entonces, para terminar, ¿qué pasa con el nuevo nacimiento? Tienes que nacer, eres hombre, eres sabio de Israel supuestamente, eres maestro de Israel, eres un líder de la sinagoga, y tú no sabes estas cosas. Si te estoy hablando de cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te hablo de cosas espirituales? Cuando se supone que esto lo enseñarás tú en la sinagoga, o sea, Nicodemo no estaba enseñando nada de eso. Jesús le está diciendo, con 30 años de edad, le está diciendo qué es lo que tiene que hacer un hombre de 50, 60 años. Eso pega duro, porque un muchacho que te esté corrigiendo a ti te está diciendo, pero era la religión. Entonces le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que nacer del agua y del espíritu, dos figuras, dos elementos, agua, el agua que limpia, el agua de la palabra que nos vivifica, que nos da la nueva creación, y el Espíritu Santo, que es el que vivifica, dos elementos primordiales para que se produzca un nuevo nacimiento. Una vez que se produce ese nuevo nacimiento, ¿para qué se produce? Para entrar a la iglesia de la esquina, para entrar al concilio, para entrar a una religión. No, ese nuevo nacimiento se produce para entrar al reino de Dios, porque a partir de ahí tú estás inscrito, ya eres ciudadano, no miembro. El reino de Dios no tiene miembros, Noemí. El reino de Dios tiene ciudadanos, tiene embajadores. Es, es una nación, la nación de Dios, la nación real es Israel. Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, viene a buscar a su Israel, el Israel que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Se lo dijo a Jacob, por eso es que lo llamó Israel, príncipe de Dios, básicamente. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está formando es una nación, una familia. Nosotros somos la familia real. Nosotros fuimos restituidos. ¿A dónde, cuando el Señor nos resucita, a dónde nos sienta en lugares celestiales? Porque cuando nacimos, nacimos en el reino de los cielos. Una cosa es el reino de los cielos. El reino de los cielos, como lo dice Salmo 115, versículo 16, dice, porque los cielos de los cielos, plural, son de Dios y la tierra fue creada para el hombre. Quiere decir que desde el mismo principio, cuando Dios crea la tierra, la crea como una extensión del reino de Dios, no del reino de los cielos. El reino de los cielos en donde están los headquarters, donde están las oficinas centrales, donde está el trono de Dios. Ese reino de los cielos tiene, hay muchos cielos, hasta 7 creen que hay. Bueno, el punto es que el reino de los cielos, donde está el trono de Dios, ahí es donde ministraba Lucifer, en donde estaban los carbones en el altar del Señor, en el monte, santo monte. Ese santo monte habla del trono de Dios, ese es el reino de los cielos. Ahí no entra nadie. ¿Qué te estoy hablando? Estamos hablando aquí de que ir a una cumbre como esta, ¿qué es? Es dar un paso como lo dio, ¿quién? Nicodemo. Nicodemo, yo entiendo tu punto, sé todo lo que tú has vivido, pero lamentablemente si tú no naces de nuevo, tú no entras al reino de Dios. Quiere decir que si gente tiene grandes congregaciones y tienen de todo y hacen de todo, pero no han entrado al reino de Dios, todo lo que están haciendo no cuenta para nada, porque eso lo están haciendo según la religión del mundo. Tienes que salir de cualquier religión, sea islamismo, judaísmo, cristianismo. Cristianismo fue creado, y todo el mundo lo sabe, en Antioquía, cuando los mundanos, los paganos, llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. Eso es una palabra peyorativa. Jesús nunca habló de cristianismo, nunca habló de religión, siempre habló de su reino. Es más, comienza hablando de su reino, arrepentidos y convertidos, porque el reino del cielo ha llegado a vosotros, está aquí. Y termina como, hey, 40 días resucitado. ¿Y qué dice? Capítulo 1 de Hechos, versículo 3 dice, y pasó 40 días con ellos enseñándole todo lo referente al reino de Dios. Señor, ¿y entonces cuándo es que lo vas a establecer? Versículo 8. ¿Cuándo es que lo vas a establecer? Los tiempos y las sazones, o sea, Sman y Moedín, que es el hebreo que él utilizó ahí, tiempos y sazones, Sman y Moedín, como está en Eclesiastés capítulo 3, que habla de los tres tiempos aparecen, los marques tiempos, Oz, Sman y Moedín, aparece en ese versículo de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, las tres palabras que marcan los tiempos, el tiempo Oz, propicio, que es el de Génesis 1:1, el tiempo Sman, que es el cronológico, y el tiempo Moedín, que son los tiempos
sagrados, santos, marcados por Dios para marcar su calendario, ¿qué? Profético. Ahí le dejo esa piecita. Amén. Y antes de irnos, apóstol, esta mañana, porque yo quería que la gente lo escuchara y viera lo que realmente el Señor está hablando, lo que el Señor quiere que conozcamos y aún más en este tiempo, poder tener esa revelación donde entramos a entendimiento, donde podemos caminar realmente en la verdad, no en un sistema religioso a veces hasta castrador, ¿no? Que no ha Ujú. permitido que el Espíritu de Dios se manifieste. Y quiero mostrar un minutico porque yo sé que hay gente que está preguntando, ya estamos dejando la información por el chat. Eh, ¿De dónde ustedes pueden ir? Ya les dejé allí el número telefónico con quien se pueden comunicar, pero quiero mostrarte también a nivel de la web. Esta es la Cumbre Internacional de Ministros, Transición a lo Extraordinario, que se va a estar celebrando del 27 de febrero al 2 de marzo de este año en Costa Rica. Y está el número más 58 424 634 9097. Esta cumbre te va a llevar en un proceso intensivo, porque lo que dio el apóstol, eso, imagín, una hora de programa eso no alcanza. Eso va a ser un intensivo, una encerrona con el ¿Por qué no Señor. pones el video? No, no puedes poner el video, sí puedes. Y yo creo que sí, ya vamos a Dile, intentarlo un dile. minutico, a ver si lo escuchan bien. Estamos viviendo tiempos proféticos muy difíciles que nos preparan lógicamente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello nosotros hemos preparado un material, unas enseñanzas muy importantes que le van a ayudar a ustedes a hacer, a profundizar y a capacitarse y a entender y a comprender lo que es la agenda de Dios y lo que son los tiempos proféticos marcados para estos tiempos finales. Definitivamente, y hemos considerado que hay varios aspectos que nos debemos preparar como ministros para enfrentar lo que viene. Lo primero es que debemos saber cómo es la dirección del Espíritu para este tiempo. Lo segundo, debemos transicionar de una mentalidad eclesiástica a una mentalidad de reino y alinear nuestra visión y misión a la de Yeshua. El otro punto que es fundamental es tener una estructura de familia y de comunidad muy sólida que dé respuesta a las necesidades. Además, tenemos que convertirnos en entes de justicia en este tiempo que resuelvan problemas y suplan necesidades. Y por último, ser entes capaces de producir para este tiempo. Y debido a estos aspectos tan importantes debemos prepararnos y profundizar en lo que la palabra de Dios enseña y lo que la palabra de Dios establece hacia los tiempos proféticos. Por eso hemos preparado una cumbre de ministros. Queremos invitarte para que tú participes y profundices en estos aspectos que van a ser trascendentales en tu preparación y en la respuesta que vas a dar en este tiempo. Vas a tener toda la información en este link, así que prepárate para que puedas hacer respuesta a lo que el Señor quiere hacer. Te esperamos y confiamos en el Señor que vamos a ser de gran ayuda para tu vida y bendición para tu familia. Excelente, excelente. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Aquí está toda la información que ustedes necesitan, los conferencistas que van a estar, el apóstol Jorge Porras, la profeta Paola, la licenciada Zulaya Ray, el doctor Joel Taborda, y allí van a tener un proceso donde van a estar llenos del Espíritu Santo, van a recibir una llenura nueva, se va a alinear tu visión y tu misión a la del Mesías, conocerás la agenda profética de Dios en este tiempo, transicionarás de una mentalidad eclesiástica a una mentalidad de reino, te convertirás en un agente de transformación y justicia en tu realidad. Sabrás cómo resolver problemas y suplir necesidades y te convertirás en un ministro altamente productivo en toda su acción. Apóstol, un mensaje para toda nuestra Sí. audiencia Para antes de ir. cerrar, para cerrar, amados hermanos, primero dice para ministros. Recuérdense que esa palabra para ministro está basada en segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18. Era una nueva creación y Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio lo tenemos todos en el momento que somos salvos, en el momento que Nicodemo nació y creyó. En ese momento comenzó a ser un ministro del Señor y empezó a ser un ministro que reconcilia al hombre con Dios a través de la palabra que Dios nos da. De tal manera que estas cumbres de ministros es para todo aquel que haya nacido de nuevo y aún si no has nacido de nuevo, también puedes venir, seas mormón, testigo de Jehová, cristiano, seas lo que seas, cualquiera que sea tu religión, puedes venir. ¿De qué se trata esta cumbre y de qué se ha tratado las primeras tres cumbres? De ayudarte a ti, como Dios me ayudó a mí, a transicionar. El Señor me dijo, hijo, yo te he levantado con un propósito para el mundo, principalmente para el mundo latinoamericano por ahora, me dijo, para que lleves mi verdad, porque el reino, mira lo que me dio, el reino, mi reino, la verdad que yo me ha sido oculta desde casi el mismo principio que nació, el diablo la ocultó, igual que Adán. Adán no duró sino poco tiempo en el huerto, enseguida, ¡pum!
lo hizo caer y fue muy poco tiempo. Es más, yo lo calculo de esta manera. ¿A qué edad apareció Jesús? A los 12 años. ¿Qué edad tenía Adán cuando Dios lo crea? Entre 12 y 13 años. ¿Por qué razón? Porque es la edad donde la persona se hace responsable de sus actos. Entonces, ¿a qué edad salió Jesús de la palestra? Cuando apareció por primera vez, 13 años de edad. ¿A qué edad fue creado Adán? Para mí, a los 12, 13 años. ¿Y qué pasó? Esperó 5 años hasta los 18. ¿Por qué? Porque si le traes una esposa, tú no le puedes traer una esposa cuando la Biblia dice que tiene que tener por lo menos 18 años para casarse. Entonces fue creado a los 13, es mi cálculo. Y a los 18 duró en el huerto hasta que Dios dijo, no es bueno que este hombre esté solo. Y entonces le trajo a Eva, porque ya tenía edad para hacer matrimonio. Ese es mi cálculo, en mi estudio bíblico, eso es lo que yo he concretado. Gracias, apóstol, gracias por este espacio, gracias por traernos la palabra del Señor, por emprender todo este movimiento que está ayudando a muchos hijos del Señor a salir de zonas de cautividad, de una esclavitud mental, de un modelo mental totalmente bloqueador y que puedan caminar realmente en la mentalidad de reino, que es la que nos hace completamente libres. Hay una canción que dice, yo soy libre cuando hago tu voluntad. Ahí es donde yo soy libre. La libertad que yo tengo, la tengo cuando regreso al diseño original. Así que, sin más que decir en esta mañana, nos despedimos de toda nuestra audiencia, invitándoles una vez más a que puedan estar en esta cumbre. Gracias, apóstol, por haber estado con De nosotros. hecho, recuérdense, Noemí, que los precios que están en esa cumbre, los precios, eso es irrisorio. Es una cifra comparativamente con lo que van a recibir, con la comida que vas a recibir, tanto espiritual como física, con el ambiente, eso es un retiro, una encerrona. Todo lo que tú vas a recibir ahí, eso no tiene precio. Entonces, el precio comparativamente con acá, con Estados Unidos, por eso la moví ahora, se me dijo, muévela para Latinoamérica. La moví porque la gente consigue más rápido la visa, los costos bajaron de 1.800, $1.900 a 900. Imagínate, se redujo casi la mitad de precio saliendo a Latinoamérica. ¿Por qué lo hice? Porque Dios me mandó, hazlo porque es costoso para la gente, pero cada quien tiene que invertir en su vida, cada quien tiene que invertir en su pasaje, en sus cuestiones. Nosotros redujimos, perdón, todos los gastos hasta donde pudimos en el exterior, pero uno en la vida uno tiene que sacrificar y pagar su precio. Usted tiene un precio, yo pagué, yo he comprado libros, libros, he comprado tanto, yo he gastado, usted no tiene idea del dineral que yo he gastado para formarme, para estar en una universidad, para aprender, que todo eso a la larga no me sirvió mucho porque pura teología y pura cosa de esa, el Señor me tuvo que botar todas las Biblias, todas las Biblias religiosas y todas las cosas que eran pura opinión de hombres, tenía un comentario muy religioso, tuve que ponerlas a un lado y me dediqué a buscar las 3, 4, 5, 10 Biblias que fueran las más fehacientes y he sido celoso con lo que enseño. Ayer estaba buscando algo en mí para terminar sobre un concepto bíblico muy difícil, muy profundo, y pasé horas y horas tratando de esclarecer un punto en la Biblia que ha sido tradicional y que yo sabía que eso no era así, pero me costó horas darle, investiga, hasta que busqué las palabras hebreas, logré sacar esa aparente contradicción. Y el Señor me enseñó y me dijo, hijo, en mi palabra no hay contradicción entre dos cosas que yo digo porque a veces suenan contrarias. El problema no es ese, me dijo, el problema es que están en contextos diferentes, pero dicen lo mismo, lo que pasa es que lo que cambia es el contexto. Y claro, entendí porque Dios dice, pero esto dice aquí, esto dice acá, y uno dice, se contradice. No, la Biblia nunca se contradice, es que está en contexto diferente y por eso pareciera que se contradice. Entonces, venga a estudiar, haga un esfuerzo, llame a los teléfonos que están ahí, diga, yo quiero venir, pastor, ministro, apóstol, profeta. Mire, sáquese el tipito para usted. No tiene dinero, pídale al Señor. Mire, usted tiene 20, 100, 200, 500 personas y hermano, mire, vamos a recoger una ofrenda aquí, yo me quiero ir a transformar, yo quiero ir a pasar por un proceso de transición y usted recoge ese dinero en cuestión de fracciones de segundos, Dios se lo va a dar. Órele a Dios, a gente que no ha tenido nada, Dios le ha provisto visa, todo. Cuando uno se propone algo y uno pone el corazón, fiel corazón que es Dios, y dice, yo quiero ir a ese congreso, yo quiero ver si esto es verdad, si es mentira, qué es lo que pasa aquí, yo quiero ser lo que tú me confrontes. Si usted se dispone a enfrentar esto y enfrentar la verdad y que Dios le permite, o que me venga a corregir, si me tiene que corregir, venga y me corrija. Si yo tengo que ser corregido, yo solo digo siempre, yo soy corregido. Yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo una partecita, una puntica del iceberg. De ese punta del iceberg yo tengo una puntica y con esta puntica mucha gente está siendo libre. Venga, créale a Dios, haga el proceso, transicione para que pueda ir a una transformación espectacular. Debes transicionar
para entrar en una etapa de gloria y de bendición y de prosperidad en todo sentido de la palabra. Amén y amén. Amén, amén. Y así nos despedimos, apóstol, de toda la audiencia, recordándoles pues que voy a dejar toda la información aquí en la descripción, en la cajita de descripción para que puedan tener el link, para que puedan tener el teléfono, para que puedan conectarse, preguntarte, obtener más información y recuerden, necesitamos Recuerden, recuerden. transicionen de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Amén, así De es, una vida ordinaria normal a una vida extraordinaria. sin más que decir, por favor, compartan esta transmisión para que otros no solamente conozcan lo que Dios ha hablado, lo que Dios nos ha dicho, no, sino que también puedan conocer esto que el Señor va a hacer del 27 de febrero al 2 de marzo y puedan asistir y darse cita y poder caminar definitivamente en la verdad que nos hace libres. Bendiciones, chao. Gracias por escuchar este mensaje. Confiamos que ha sido de gran bendición para tu vida. Esperamos que lo puedas compartir con tus familiares y amigos. Nuestra meta es enseñarte nuevas ideas, principios y oportunidades para que descubras tu propósito de vida y ministerio. Agradecemos que con tu amor y apoyo te hayas unido como patrocinante o inversionista de este ministerio. Y eso ha hecho posible que CLEN y Enfoque Ministerial estén alcanzando las naciones. Por favor, visítanos y únete a www.clenstudios.com para productos, patrocinios o para más eventos online alrededor del mundo.